Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo a todos los suscriptores y amigos de Golpe Político TV. Como cada semana, nos encontramos en la entrevista con René Valdivia. Y el día de hoy se encuentra con nosotros una persona que se ha distinguido en la función pública, en la política, que además ha venido realizando un trabajo arduo en estos momentos porque también es candidato a diputado por Morena. Se encuentra con nosotros el maestro Eleazar Guerrero Pérez. Maestro Eleazar, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias a Dios aquí, con mucho gusto en la invitación que nos haces para estar aquí con tu público. Muchas gracias, maestro Eleazar. Pues maestro, estamos viviendo en estos momentos de efervescencia electoral. Estamos a menos de 2 meses para que haya comicios en Veracruz. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, la verdad es que en nuestro estado y en nuestro país a veces sentimos que nos alcanzan muy rápido los tiempos, ¿no? Hoy ya estamos nuevamente en un proceso electoral para elegir pues todo en el país. Hoy es la elección más importante y la más grande en la historia de México. Hoy elegimos pues todos los cargos y en muchos estados, y nosotros en Veracruz pues no somos la excepción. La verdad es que el empate de muchas elecciones, los empates constitucionales que se hicieron durante algunos años, nos permitieron también en el gobierno ir dándole mayor continuidad al ejercicio de gobierno, porque si tú recuerdas, hace algunos años, cada año teníamos elecciones. ¿Cierto? ¿No? Cada año teníamos elecciones y era un desgaste tremendo. No hace muchos años, recordemos en el 2015. En 2015 tuvimos elecciones para diputados federales, que incluso fue la primera vez que nuestro partido, Morena, se presentó ante la ciudadanía ya como partido con sus primeros candidatos. Y pues, ¿cómo no vamos a recordar con gusto que logramos ganar aquí en la capital en el 2015 con Cuitlahua García Jiménez y en el sur en Coatzacoalcos con Rocío Nale? Fueron nuestras 2 diputaciones federales de nuestro partido en 2015. Pero volviendo al tema de que cada rato había elecciones, inmediatamente en el 2016 ya traíamos la elección para gobernador y diputados locales. Y luego en el 2017 elecciones para presidentes municipales y luego en el 2018 nuevamente elección para gobernador. Entonces todo eso generaba un agotamiento político. No era posible, ¿verdad?, tener tantas elecciones. Entonces se empatan los calendarios y eso permite también a los gobiernos una mayor planeación. Ahorita que menciona el tema de que Morena en el 2015 gana solamente 2 diputaciones, en el 2016 compite el ingeniero Cuitlahua en una elección muy competida porque fue de tercios, y después en el 2018 viene este tema en donde ganan la presidencia, ganan senadurías, ganan gobernatura, y la ola guinda, la ola marrón ha venido avanzando. ¿A qué se debe, maestro? ¿O cómo visualiza usted este tema previo a las elecciones en Veracruz? Sí, pues lo más importante que ha pasado en nuestro país ha sido que la ciudadanía ha logrado un nivel de conciencia política y social muy importante. Y eso tampoco ha sido gratuito, ¿eh? ¿Estaban decepcionados? Pues es que ha habido de todo, pero ha habido un trabajo muy profundo encabezado por Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel viene trabajando desde hace muchos años, pero hacia abajo, hacia donde están las raíces de nuestra sociedad. Y al final, todo eso ha venido haciendo que nuestra ciudadanía vaya tomando esa conciencia de lo que traíamos, ¿no? En el 2016, efectivamente, nos presentamos con Cuitlahua por primera vez en la gubernatura para Veracruz, pero también no hay que perder de vista que al final decidieron como partido, como Morena, que fuéramos solos. No hubo alianzas, no hubo acuerdos políticos y la verdad es que estuvimos muy cerca de conseguir el triunfo, porque era un tema de conciencia, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en México y en el país al tener una aceptación tan grande por el movimiento y al tener tantos gobernadores ya de nuestro movimiento,
es porque la gente ya alcanzó ese nivel, Okay. ese nivel de conciencia de que nos hemos cambiado el chip de lo que existe y de lo que existía. Fueron más de 36 años de una política en donde nos hicieron creer a los mexicanos que la pobreza, por ejemplo, era irreversible, ¿no? Y que había que aceptarla, que era algo que nosotros teníamos que acostumbrarnos a que la pobreza tenía que existir. Lo mismo que la corrupción, ¿eh? Acuérdense que, si no mal recuerdo, creo que hasta un presidente dijo que eso era imposible porque era algo inherente al mexicano y era una cultura de México, ¿no? Y la verdad es que no es así. Hoy lo vemos con claridad en este gobierno en 4 años, porque la verdad es que el Coneval dio el resultado de la medición que hizo de la política social en México, ya con la cuarta transformación, en donde hablamos de 10 millones de mexicanos que han abandonado la línea de pobreza en este país. Pues la verdad es que la pobreza es irreversible, por supuesto, que cómo que no le vamos a poder dar reversa a la pobreza. Querían que nos siguiéramos acostumbrando a que la gente no tuviera que comer, que no tuviera oportunidades, que no tuviera acceso a las escuelas, a todo, ¿no? Y en este caso el tema es que el presidente ha impulsado programas sociales y ha venido ayudando a la población. La oposición tenía un argumento en el 2021 que decían que no iba a ir Andrés Manuel en la boleta electoral y pues no les fue tan bien. Y en esta ocasión el tema es que están otra vez diciendo que, pues, que no va Andrés Manuel en la boleta electoral. Sin embargo, ¿cuál es su percepción? Usted que ha recorrido el estado, que sube, que baja, que anda en el norte, en el sur, ¿qué es lo que usted ha escuchado? ¿Qué es lo que hay? No, la verdad es que nosotros siempre por eso traemos el ánimo muy alto y el espíritu de triunfo por todos, porque recorremos casa por casa, plaza por plaza, nos reunimos informando a la gente y lo que vemos ahí abajo, en la gente, en la sociedad, es ese ánimo de seguir transformando las cosas para bien, porque hoy, a diferencia de lo que traíamos en el 2018, vivimos en un México distinto, diferente. Hoy en Veracruz vivimos un Veracruz diferente, distinto, porque las políticas públicas de los gobiernos de la Cuarta Transformación van enfocados a buscar el bienestar de la gente. Anteriormente, la política de los gobiernos de esos 36 años, políticas neoliberales, en donde ellos tenían la idea de que solamente había que hacer crecer económicamente al país y que ahí, así como que por arte de magia, llegaban todos los beneficios hacia todos los de abajo. Y pues eso fue una gran mentira que nunca sucedió. Sí creció el país, sí hubo un crecimiento económico en los años que gobernaron, pero ese crecimiento económico solamente benefició a la cúpula empresarial y a una élite política que después, cuando llegamos como gobierno de la Cuarta Transformación, descubrimos que eran cómplices de lo que estaba sucediendo en este país, cómplices en la corrupción, con todas sus letras y con todas sus palabras. Entonces, hoy la diferencia la siente la gente. Las políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel están haciendo que la gente abandone la línea de pobreza, están disminuyendo la desigualdad social. Estamos teniendo acceso hoy a muchos satisfactores que no teníamos. Y te pongo el ejemplo de los jóvenes. O sea, yo incluso estoy sorprendido de ver el ánimo con que los jóvenes están abrazando el movimiento de la Cuarta Transformación. Día con día se están incorporando más jóvenes. Y cuando tú les preguntas cómo ven el movimiento, los jóvenes están viviendo otro país, a pesar de que ellos no vivieron todo ese 36 años de políticas equivocadas, pero sí sienten o tienen la realidad de lo que hoy les está tocando vivir. Hoy tienen acceso a programas que les ayudan. Que les benefician. Hoy lo de los jóvenes es una realidad. Imagínate que en esos gobiernos hasta los ofendieron a nuestros jóvenes en este país diciéndoles ninis, ¿no? Que porque ni estudiaban ni trabajaban, pues ni los escuchaban ni los atendían, por eso eran ninis. Porque finalmente cuando llega un gobierno
comprometido con la ciudadanía, comprometido con los jóvenes, como el gobierno de la Cuarta Transformación, pues todo ha cambiado. De acuerdo entonces a lo que usted me comenta, ¿está convencido o Morena va a ganar en las próximas elecciones Sí. en el país y en Veracruz? Sí, sí, no tenemos duda de eso y la verdad es que solamente hay que hacer un análisis no muy profundo, así superficial de lo que está pasando. Y lo primero que tenemos que tener muy claro es que los mexicanos, los veracruzanos, los ciudadanos nos han dado lecciones de conciencia política. Ya no son aquellos mexicanos, aquellos veracruzanos que fácilmente se podían dejar envolver por discursos bonitos, porque la verdad es que hablan bonito, esos mentirosos que nos gobernaron muchos años, porque hacían hasta llorar a la gente con sus discursos, pero vacíos y vanos, porque todo el tiempo fueron fracaso. ¿Claudia gana la presidencia? Con todo. Solamente vamos a ganar, vamos a arrasar, vamos a ganar todo. Claudia va a ganar la presidencia de la República por una diferencia gigante. Rocío Nale también. En Veracruz vamos a arrasar. Va a ganar Rocío Nale la gubernatura. Vamos a arrasar en Veracruz y además vamos a hacer, por el potencial de votos que tiene Veracruz, vamos a impulsar un mayor número de diputados plurinominales a la Cámara, porque Veracruz forma parte de la tercera circunscripción y aquí es en la tercera circunscripción donde vamos a alcanzar el porcentaje más alto de votación. Y la oposición dice lo contrario. Y vemos que está ahí, saca encuestas y van a medios de comunicación nacionales. ¿Cuál? Bueno, pues no tiene que extrañar, es su sello, es su estilo, no tienen de otra, además, porque los recursos con los que cuentan, pues no van a invertirlos en poder informarles bien a la gente, porque pues reúnen más gente los que están aquí el domingo en el Parque Juárez que ellos cuando tratan de informarle a la gente de sus propuestas. Y luego, pues ellos son especialistas. Acuérdense que son especialistas en manipular la información, en presentar información sesgada, y lo que a ellos les interesa es tratar de presentar un Veracruz en el caos, un Veracruz inseguro, temas que con el gobierno de la Cuarta Transformación hemos venido superando. En el 2018, cuando recibimos el gobierno en Veracruz, Veracruz era un caos. Veracruz estaba quebrado en sus finanzas. Veracruz ya no era aquel estado que tenía casi todos los productos agroalimentarios, que era el primer lugar casi en todo. Ya no, se lo acabaron a Veracruz. Faltó poco para que se lo acabaran. No se lo acabaron porque tenemos un pueblo heroico, un pueblo grande. La grandeza de los veracruzanos es mucho más importante que todo lo demás. Y por eso no se acabaron a Veracruz, pero lo recibimos con primer lugar en secuestro, con primer lugar en extorsión, ¿no? Y casi todos los primeros lugares en materia de inseguridad. Hoy Veracruz le ha bajado al secuestro como un 94%. Los Yunes es un apellido, son adversarios, ya está trillado el apellido. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, vemos un candidato a la gobernatura que ya es la segunda ocasión que participa. Vemos ahí en el primer lugar de la lista de diputados plurinominales a otro Yunes, Héctor Yunes, que va a ser el candidato a diputado plurinominal. Vemos en el Senado a otra familia con el mismo apellido. ¿Es su estrategia de ellos? ¿Es su forma de hacer política? Te faltó el otro Yunes. Fernando va a la primera pluri en la lista del PAN. Es decir, entre PRI y PAN, los Yunes llevan todas las posiciones en donde no tienen que hacer ningún esfuerzo para llegar. Plurinominales. Sí, pues van a las plurinominales. O sea, en el Senado, pues en la primera minoría, saben que van a quedar en segundo lugar, muy rezagados, pero van a quedar en segundo lugar muy rezagados. Okay. Y bueno, pues los que van en la lista, el número uno, pues como está diseñado nuestro sistema político electoral, pues van a entrar. Entonces, pues ellos se reparten esas posiciones, no van a hacer ningún esfuerzo para poder llegar a las cámaras, pero
yo creo que se van a llevar un chasco muy fuerte, porque independientemente de que estén ellos en esas cámaras, han acabado con la credibilidad de la gente. Mira, nosotros andamos caminando todos los días, en el norte, en el centro, en el sur, todo el tiempo nos la pasamos caminando, y hoy encontramos gente militante del PAN, gente militante del PRI, que se nos acercan porque quieren participar en el momento de la Cuarta Transformación, porque ya están cansados. Y lo que está sucediendo hoy vino a derramar todo, porque hay militantes, hay gente valiosa en el PAN, en el PRI, que pudieran haber ocupado esas posiciones que Pero siempre son los mismos. Son los mismos. Entonces la gente eso no lo va a aceptar y van a quedar muy rezagados, muy rezagados. Platícanos del plan C, del famoso plan C que hablan todo el mundo. Dicen, ¿en qué consiste el plan C para que sepan los pues es un seguidores? Poco, regresándome un poquito a lo que hablábamos hace rato, el plan C consiste en que vamos a ganar todo, pero sobre todo necesitamos un mayor número de diputadas y diputados, senadoras y senadores a las cámaras, porque tenemos que llevar a cabo las reformas constitucionales. Esas 20 reformas constitucionales que envió el presidente Andrés Manuel ya al Congreso y que ya están en análisis, seguramente se va a votar con la nueva legislatura. Entonces necesitamos acceder a un mayor número de diputadas y diputados para poder conformar ya en las cámaras esa gran mayoría calificada que necesitamos para hacer las reformas, hacer que las pensiones de nuestros adultos ya queden ya debidamente garantizadas, que el aumento que se le haga cada año sea por arriba de la inflación. Necesitamos hacer que nuestros pueblos originarios sean sujetos de derecho, porque actualmente la verdad es que no se ha concretado. Bueno, en nuestras reformas constitucionales va una demanda también muy sentida de la sociedad, que es ya tener una ley para castigar el maltrato de los animales. Pero más profundo, el tema es la reforma política de Estado que está planteando el presidente en esa reforma. Reforma electoral, la reforma al Poder Judicial, son sustantivas para que nuestro país, la vida pública de nuestro país verdaderamente ya se consolide con la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque primero, nuestro sistema electoral ya está agotado. Se perdió en el camino el espíritu de aquel cuando se inventaron los plurinominales, que era para darle representatividad a las minorías. Se perdió y entonces fue cuando se lo empezaron a entregar a las hijas, a las sobrinas, a las esposas, a los cuñados, y se perdió ese espíritu. Y hoy ya totalmente desgastado, lo único que se ha convertido es una carga presupuestal gigantesca de miles de millones de pesos que bien nos deben de servir para seguir construyendo carreteras, hospitales, escuelas. Por eso la reforma electoral está planteando desaparecer los 200 diputados plurinominales de una pasada. Pero además va enfocada a disminuir el gasto que se le da a los partidos políticos. Actualmente, entre todos los partidos políticos, incluyendo el nuestro, por supuesto, pues reciben miles y miles de millones de pesos. Ya hubo una reforma al respecto y creo que van a otra vez. Sí, pero no trascendió porque le dieron reversa en la Suprema Corte, incluso la de Veracruz, donde se le había disminuido el 50% a los partidos políticos. Entonces necesitamos lograr la mayoría calificada para reformar la Constitución y que ya quede ahí. Lo mismo que el Poder Judicial, O sea, porque ahí es donde se están trabando las cosas. Y eso es bien fácil de entenderlo. Es bien fácil de entenderlo porque vivimos en una república con una división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial, y cualquiera estudiante de derecho en los primeros tiempos, derecho constitucional, lo aprende uno muy rápido. Entonces, el asunto está en que ya en el análisis vemos que el Poder Judicial realmente no es un poder que sea independiente. El Poder Ejecutivo, pues sí, porque lo elige el pueblo,
cumpliendo los requisitos que marca la Constitución, tú aspiras, te sometes al escrutinio del pueblo y si la gente vota por ti, pues eres el presidente de este país, eres el titular del Poder Ejecutivo. Igual el Poder Legislativo, diputadas, diputados, senadoras y senadores son electos por el pueblo, por el voto directo, pero el Poder Judicial no. El Poder Judicial no puede ser independiente el Poder Judicial porque depende de los otros poderes. O sea, ¿cómo se elige ahora al presidente de la Suprema Corte? ¿Cómo se eligen a los ministros, no? Los privilegios deben de acabar. Sí, pero ¿cómo se eligen? Entre ellos se eligen. Dependen del Poder Ejecutivo, sí, que ellos propongan a quienes quieren ser y luego que el Poder Legislativo vote por los que consideren que estén mejor preparados. Y eso se ha perdido en el camino, porque entonces, al depender de los dos poderes, el Poder Judicial pierde independencia. Autonomía. Pierde autonomía, sí, porque ya depende de los dos. Entonces, cuando hay arreglos entre un poder y entre el otro poder, ese poder, pues finalmente no es un poder autónomo, no puede haber división de poderes porque depende de los otros dos. Entonces, para que haya una verdadera división de poderes, necesita que el Poder Judicial también sea electo por el pueblo. ¿Cuál es el problema? Porque sea electo por el pueblo. Pues si el presidente de la República lo elige la gente. Así es. A las diputadas, senadoras, senadores y diputados los elige la gente. ¿Por qué es una de las reformas que van a impulsar. ¿Por qué a los ministros de la Suprema Corte? Poder Judicial no los puede? Y a los jueces, ¿por qué no los puede votar el pueblo? Tienen que someterse al escrutinio de la gente, tienen que presentarse, claro, con los requisitos que marque la Constitución y con los currículums de gente proba y todo, pero se tienen que presentar ante la gente. Antes se hacía hace muchos años. Cuando estuvo Juárez, se elegía por el pueblo. Entonces, ¿por qué no podemos? Esa es una de las reformas, creo que profundas, para realmente cambiar la vida pública de México. Ya que tengamos tres poderes, la división de poderes y además poderes independientes, vamos a hacer una vida pública distinta. Maestro, cualquier persona en su posición, trabajando en la administración pública, hubiera dicho, yo me quedo aquí, yo cierro la administración, tengo trabajo, pero usted pidió licencia renunció. Se va a trabajar, a caminar, va a recorrer los municipios de Veracruz. ¿Por qué? Bueno, mira, primero te quiero decir que soy un convencido de lo que está pasando con la Cuarta Transformación. Ha sido un privilegio servir a Veracruz, desde donde tuve la oportunidad de servir. La verdad es que trabajar con un gobernador como Cuitlavo García es un privilegio, porque Cuitlavo García no se mueve ni un centímetro de sus convicciones por transformar la vida pública de Veracruz y generar un estado más justo. Y trabajar con alguien así siempre va a ser un privilegio. Pero la convicción que traemos porque esto continúe, porque nos ha dado a nosotros la gran oportunidad de empujar un movimiento que está transformando de verdad la vida pública. Hay logros. Mira, para la edad que yo tengo, siempre estuvimos esperando que llegara un gobierno comprometido con el pueblo. Y siempre decíamos, no, pues a lo mejor este que viene sí nos va bien, ¿no? Y no, pues resultaba igual, no, pues el otro. Y así nos manteníamos. Y yo creo que no nomás nosotros, yo creo que la gran mayoría de los mexicanos, por eso Andrés Manuel siempre dijo, nos han robado todo, nos roban todo menos la esperanza. La esperanza siempre la mantuvimos. Cuando tuvimos la oportunidad de empezar a empujar en este movimiento de la transformación, lo hicimos convencidos de que veíamos que era una gran oportunidad para construir una alternativa distinta y una alternativa que fuera enfocado realmente a la política social. Y hoy se ha logrado. Por eso es muy cierto que esto es un régimen distinto. No fue un cambio de gobierno nada más, es un cambio de régimen.
porque mientras aquel régimen, su centro de las políticas públicas, el eje en donde giraban todas las políticas públicas era la economía, y ellos basaban eso, el crecimiento, el desarrollo solamente se podía lograr si había crecimiento económico, y de ahí giraban todas las políticas públicas. Nos vamos al otro extremo con Andrés Manuel. Dice, a ver, nuestro eje de las políticas públicas va a ser la política social. Política social que no genere bienestar en la población, no sirve. Okay. Ahí es como vamos midiendo las políticas públicas. Unidos todos. ¿Qué es Unidos todos? Bueno, Unidos todos es una expresión que nació precisamente en el 2016, en la primera elección que pasamos en Veracruz, en donde no se llegó. Terminamos en julio era la elección en esos tiempos. En noviembre, el 20 de noviembre del 2016, en el pleno Consejo Nacional de Morena, el presidente hace una convocatoria nacional hacia todas las expresiones políticas, hacia todos los partidos políticos, y dice, vamos a trabajar unidos todos en este país para poder construir el México que queremos. Y es cuando hace una convocatoria e invita a los de los demás partidos que no estuvieran conformes con su expresión, a que se unieran, y lo hace así, generando vamos unidos todos. Y nosotros adoptamos desde esa época esa expresión porque nos parece la sustancia del movimiento y la sustancia de los mexicanos. Si nos mantenemos unidos todos los mexicanos, vamos a lograr que nuestro país siga como ahorita, siendo la moneda más fuerte, siendo la 12ª economía del mundo, teniendo la inversión privada récord. O sea, tenemos tantos logros en este país con la Cuarta Transformación que pasaríamos así horas y horas. Cuando llegaron a Veracruz, ¿cómo encontraron el estado? No, pues totalmente en un caos, eso lo sabemos todos los veracruzanos. Un caos producto. Era un reto muy grande. ¿Producto del gobierno? De los malos gobiernos. ¿De los malos gobiernos? Claro. Pues, ¿de los últimos o del último o de los...? Venimos arrastrando desde hace muchos años y se fue sumando y sumando, pero ya los últimos 2 ya fueron un desastre, ya fueron lo que acabó. O sea, pero, a ver, si recibieron un desastre, ¿cómo explicar o cómo poder explicarle a los lectores que quien entregó el desastre ahora anda buscando un cargo de elección popular? Bueno, porque, a ver, son gente que no tienen vergüenza, la verdad. Así de plano. Sí, de plano no tienen vergüenza. Son gentes que no deberían ni siquiera abrir la boca, porque, miran, hablan de cosas que ellos tuvieron la oportunidad de hacer y nunca lo hicieron. O sea, nosotros recibimos un Veracruz totalmente en el caos, totalmente quebrado, totalmente quebrado, totalmente destruido, totalmente inseguro, sin inversión, endeudado, con un sello gigantesco de corrupción. Cuando íbamos a las primeras reuniones en México, allá cuando yo era servidor público, hablaban de Veracruz y éramos sinónimos de corruptos. Éramos un referente de la corrupción en México. Entonces teníamos que trabajar bajo los principios y los valores de nuestro movimiento. El no robar, el no mentir, el no traicionar al pueblo han sido los ejes que nos han llevado a manejar escrupulosamente los recursos públicos, porque es la base. Es la base. Si no tienes finanzas sanas, no tienes nada. Y eso lo puedes extrapolar a tu propio hogar. Si tú gastas más de lo que ganas y lo gastas en cosas que no son sustantivas, pues a fin de año pues vas a estar en el buro de crédito, le vas a ver a medio mundo, te van a ver buscando o te van a querer meter a la cárcel, porque le debes, si ganas 30,000 pesos y gastas 60, pues Veracruz ha venido arrastrando todo eso. Nos encontramos con un déficit, nada más en el capítulo 1000, que es el de sueldos y salarios, un déficit presupuestal de casi 7,000 millones de pesos. ¿Quién vive con eso? Sin embargo, con orden, con transparencia, con honestidad en el ejercicio de los recursos, lo hemos venido remontando. Cada año, para resolver los problemas de fin de año, se fueron pidiendo préstamos para poder solventarlos, pero cada vez fueron menos. Este año ya no hubo.
Y el próximo año no solamente no va a haber, porque todo se programó para que ya quedara en ceros el déficit presupuestario. El domingo 2 de junio va a haber festejo. Va a haber festejos, Claro. pero también va a haber decepciones. ¿En dónde va a ser el festejo? ¿O de qué lado? Yo creo que independientemente de que nos reunamos los veracruzanos y los mexicanos para festejar el triunfo, que va a ser arrasante, vamos a arrasar. ¿Convencido? Convencido. Digo, nosotros palpamos a diario el sentir de la gente. A diario lo estamos sintiendo. Y la gente percibe lo que está sucediendo con la Cuarta Transformación. Lo volvíamos a repetir, ¿no? Hoy las familias se sienten respaldadas por un gobierno, no están abandonadas. Hoy ya tienen acceso a la educación, a la salud. Hoy menos jóvenes abandonan las escuelas. Entonces, más allá de eso, vamos a tener un festejo cada veracruzano y cada mexicano en nuestro corazón, porque vamos a seguir haciendo que la Cuarta Transformación continúe. Y si continúa, los cambios y las transformaciones van a ser mucho más rápidas, porque Claudia, para empezar, es una mujer preparada, científica, convencida de la transformación, tiene más de 20 años trabajando al lado de Andrés Manuel, fue coautora del proyecto de Nación, conoce perfectamente lo que tenemos que hacer, pero tenemos con Rocío Nale en Veracruz y con Claudia, tenemos algo extra. Ya no se van a encontrar con tantos obstáculos como se encontró Andrés Manuel y se encontró Cuitláhuac, porque se han ido derribando muchas barreras, se ha ido venciendo la resistencia al cambio y se ha dejado un estado de cosas mucho mejor. Vamos a avanzar más rápido en la transformación en los próximos 6 años con estas 2 mujeres transformadas, que además es un orgullo para todos nosotros, a los que nos ha gustado siempre apoyar y promover a las mujeres trabajadoras. Serían las primeras personas, las primeras mujeres en gobernar el país y el Estado, en caso de que la elección les favorezca. Sí, claro, y les va a favorecer, claro que sí. Hay un ánimo tremendo porque las mujeres tomen el control de las políticas públicas en México y en Veracruz. Sabemos que nos va a ir mucho mejor con ellas, porque va a ir más rápido. Imagínate el presidente, todo lo que ha tenido que derribar, pero además 2 años de pandemia. Y aquí está un México fuerte, un México que es ejemplo a nivel mundial. En otros países del mundo dicen, ¿qué está pasando en México? ¿No? Sí. Hoy somos el primer exportador de los Estados Unidos. Ya rebasamos a China. Entonces, ¿cómo vio el debate? Su punto de vista es importante. Más allá de los formatos que todo el mundo discute, yo veo... de las pedradas, los ataques. Pero, yo veo la gran diferencia, y el pueblo lo vio, la gran diferencia entre Claudia y la candidata del PRI y del PAN, ¿no? Aunque ella quiera negar que es del PRI y del PAN, pues no hay forma de negarlo, ¿no? En una candidata muy segura, la nuestra, con mucho conocimiento de lo que está hablando, y además con mucha certeza de lo que va a hacer en los próximos 6 años. Entonces nos da confianza, nos da seguridad. Si antes los mexicanos todos nada más teníamos esperanza, hoy también tenemos fe, ¿no? Porque la esperanza y la fe son distintas, ¿no? La esperanza es esperar que algo suceda, y la fe es la seguridad de que va a suceder. Y hoy tenemos fe en Claudia, tenemos fe en Rocío, y sabemos que vamos a tener 2 extraordinarias jefas de los ejecutivos, tanto federal como estatal. ¿Por qué los veracruzanos tendrían que votar por Morena? ¿O cuál es el mensaje a la gente que no está definida en este momento? Que dicen, a ver, yo como que no me convence allá y tampoco me convence acá. ¿Cuál sería el mensaje? Yo los invitaría primero a que se informen de fuentes fuentes fidedignas de lo que está pasando en México y lo que está pasando en Veracruz, porque bueno, es un tema que siempre sucede en épocas electorales, ¿no? Hablaba yo al principio de que son especialistas en manipular la información, en presentarla sesgada, en tratar de envolver a la gente, de volverla a engañar, porque ellos son especialistas en la mentira, son profesionales de la mentira, es la verdad.
Si analizas cada uno de los perfiles y si tú te regresas y ves la historia, muchos de ellos los prepararon desde niños en el manejo de la oratoria, de la retórica, del buen decir, para poder engañar a la gente, no para cosas positivas. Por eso me recuerda a la corriente filosófica de Grecia, ya de los sofistas, esa corriente que a eso se dedicaban. A base de mentiras. A base de mentiras, convencer. ¿Cierto? Y así nos tuvieron. Ellos fueron los modernos sofistas de México y de Veracruz durante muchos años. Hoy el pueblo ya no se deja envolver. Hoy les pedimos que vean a un Veracruz distinto. Hoy saneamos las finanzas, que es la base para construir y para planear. Hoy tenemos un orden administrativo en Veracruz. Hoy los índices de inseguridad han bajado muchísimo, muchísimo. Hoy hay inversión pública y hay inversión privada. Hoy están llegando las inversiones porque hoy ven un gobierno responsable, porque ven un gobierno honesto, porque ven que están los recursos públicos se están ejerciendo de manera responsable. Entonces, hoy les pedimos que revisen, que comparen cómo estábamos en el 2018. Acuérdense, nuestros pensionados tenían que salir a las calles a exigir que les pagaran sus quincenas y en fin de año, pues hasta sus aguinaldos que no se los daban, tuvieron que aventarles hasta la policía. Imagínate que eso nunca vuelva a suceder en Veracruz. No podemos permitir que vuelva a suceder eso. Y por eso nosotros ofrecemos con certeza lo que hemos venido construyendo para seguir avanzando. Lo demás, las promesas que hace el PRI y el PAN, las conocemos, la han hecho toda la vida, nunca han cumplido ninguna. Hoy les ofrecen hasta dinero en efectivo a los jóvenes. Imagínense su grado de desesperación. Están desesperados. Maestro Eleazar, estamos terminando la entrevista. ¿Algo que desee agregar, que desee decirle a los lectores, a los seguidores? Sí, claro que sí. Tengan confianza en el movimiento de la Cuarta Transformación, que a través del partido Morena vamos a seguir transformando la vida pública de Veracruz y la vida pública de nuestro país. Hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho por avanzar. Por eso siempre decimos que si nos mantenemos unidos todos, vamos a lograr que las cosas buenas sigan sucediendo en Veracruz y en México. Ténganle confianza a este gran movimiento y tengan confianza en nuestra candidata a la presidencia, que va a ser nuestra futura presidenta, y tengan confianza en nuestra futura gobernadora, Rocío Nale, que también es una mujer preparada, transformadora, con una convicción por la justicia social tremenda. Maestro, que no quede cerrada esta entrevista, acepta una invitación para después de los comicios que venga usted y nos dé su análisis de qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocurrió. Claro que sí, pues yo siempre con mucho gusto y muy agradecido de que nos den estos espacios y con mucho gusto venimos a decirte los pormenores del triunfo que va a tener la Cuarta Transformación. Perfecto. Pues ya escucharon todos ustedes a Eleazar Guerrero Pérez, quien fuera subsecretario en Cefiplan y que renunció al cargo para irse a la campaña. Está trabajando, está caminando, recorriendo el estado de Veracruz. El próximo domingo 2 de junio habrá elecciones y habrá que salir a votar. Lo escucharon, les agradezco como siempre que nos hayan visto y les recomendamos que sigan compartiendo nuestro contenido y que por supuesto se suscriban a nuestro canal de YouTube y también, ya lo saben, no se queden callados. Hasta la próxima.